Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Sumando Vigores. El 18 de mayo 1895, en Niquinomo, nació Augusto Nicolás, según su partida de nacimiento, Calderón, porque era hijo natural, y por esas cosas de la vida entró también el apellido del papá, Sandino, conocido más tarde como Augusto César Sandino, porque su firma era Augusto C. Sandino. Entonces, por connotaciones heroicas, lo relacionaron con César, porque tenía que ser un César, ¿no? Entonces, Augusto César. Además, los romanos tenían Augusto César, el emperador. Entonces, Augusto César está con nosotros para hablar sobre Sandino, 127 años después de su nacimiento, el historiador Rafael Casanova Fuerte, el doctor Rafael Casanova Fuerte. Muchas gracias por estar con nosotros, sí. Doctor. ¿Qué tiene ese muchachito del 18 de mayo de hace 127 años que se vuelve tan importante para bien, para mal, de acuerdo al que lo quiera, o con quien estemos conversando, para el país, ¿no? Porque es decir, había gente que allá en aquellos años, en los 30, hablaban del bandolero. Sí. Había quienes hablaban del héroe. Sí, muy interesante lo que conversábamos fuera de cámara un poco antes, cuando hablamos de que es una figura connotada en la historia a partir del 27 al 33, tanto por el papel que jugó en la guerra constitucionalista de 1926 a 1927, como la ya muy conocida gesta heroica que se inaugura de 1927 y que termina en 1933, y que su figura, pues, como se sabe, un 21 de febrero se produce su asesinato, 21 de febrero de 1934. Pero como de 1936 para acá existe aquel elemento que planteaba faraónico de tratar de hacerlo desaparecer de la memoria del país, como resultado que quien llegó a ocupar el poder es lo que se ha logrado determinar la historia, ejecutor material, que fue Anastasio Somoza García. Y tanto a lo largo, pues, de la administración Somoza García y la de sus hijos, los Somozas de Baile, se mantuvo una satanización sobre la figura, que era el bandolero, que de una u otra manera, de acuerdo con aquella visión goebbeliana de Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que es quien teoriza que la mentira repetida varias veces se convierte en verdad, de una u otra cosa permeó. Pero además de eso, se hablaba entre susurros, porque la persecución contra Sandino y los sandinistas continuó. Si agarrabas un periódico de la prensa de 1900, hablando de la prensa como medios de difusión, lo que ven en ese momento, Flecha, el otro, la figura de Sandino estaba, como decimos, en el Hizbarech. Ahí estaba, prácticamente, en contra o a favor. Aquí adentro había casi toda la prensa estaba en contra, era conservadora y era liberal. Y era prácticamente financiada por los mismos Estados Unidos, el ocupante. Pero fuera del país es la figura heroica que representaba a la América Latina protestando contra la dominación imperial norteamericana. Y muy interesante, no había día en esos periódicos, yo estuve revisando la prensa periódico de esa época donde no apareciera alguna acción, nada más que aquí pintada, bandoleros sandistas atacan Villanueva, incursionan en Chichigalpa, etc. Y luego vino lo que se conoce como la salida de los marinos, que se fueron con fiesta, ¿verdad? Hablando de que habían logrado derrotar a
eran los bandoleros, pero en los documentos oficiales, Estados Unidos reconoce como la primer derrota que sufren por parte de un país. Como muy recientemente es penoso, bueno, ahora ya la guerra de Vietnam como que está justificada porque, qué sé yo, eran campesinos que defendían su soberanía, por más que Estados Unidos trató de vender la imagen pública y nacional de Estados Unidos e internacional, la justificación se consideró una guerra injusta y fueron derrotados. Pero muy recientemente, sin tener apoyo exterior, unos pastores fundamentalistas musulmanes, pastunes, partos, parsis de Afganistán, los derrotaron militarmente. Y es penoso. Se dice que incluso la guerra la guerra, que voy a decirlo categóricamente, que ellos provocan en Ucrania, porque erróneamente aparece como que lo provocó la invasión rusa el 24 de febrero. No, fue provocada desde 2014, están provocando esa situación ahí, y que ahora estalla como que para levantar la moral de los Estados Unidos. En el caso de Sandino, estamos hablando de otro tiempo histórico, es la dominación global. Es la potencia más poderosa de la Tierra. Ok, a ver, para ese tiempo de la historia, la década de los 20, la década de los 30, Estados Unidos está cumpliendo su destino manifiesto. El destino manifiesto. Es decir, ellos son mesiánicamente los propietarios del continente americano. Porque ellos son los que van a poner el orden, ellos van a dar la libertad, su libertad en este continente, van a poner todo para este continente. Y de alguna manera el continente acepta ese destino manifiesto. Sin embargo, Sandino no. ¿Y qué hace que ese hombrecito, porque era un hombre bajo, chaparro, no era de estatura alta, aindiado, bruto, dicen algunos, porque no era universitario, graduado de ninguna universidad reconocida en aquella época, les haya plantado cara, primero, y haya obtenido además semejante apoyo, porque tiene apoyo prácticamente alrededor del mundo. Es decir, es difícil encontrar un país donde no se sepa de Sandino y no despierte simpatía. Simpatía y admiración. Sí. En su momento prácticamente hay un fuerte resentimiento. Bueno, cuando hablábamos de esa imposición panamericana, ¿verdad? Pues están las conferencias panamericanas, que influencian los distintos aspectos de la sociedad. La visión de Sandino, que es compartida por quienes rechazan la intervención en América Latina, y lo vemos en los distintos, el movimiento estudiantil, organizado y no organizado, los intelectuales, poetas y artistas rechazan eso. En el mundo del deporte, hemos de recordar aquí la pelea del siglo, que fue cuando Luis Firpo lanzó por encima del ring de un golpe a Jack Dempsey, y que luego aparece Jack Dempsey ayudado por los camarógrafos, fotógrafos norteamericanos, lo meten al ring de nuevo, se le considera un robo, y que le habían robado la pelea a Luis Firpo, que representaba a la Argentina. Era Latinoamérica contra el imperio. Jack Dempsey representaba al imperio, y Jack Dempsey, ya renovado, logró sorprender a Luis Firpo, que estaba como también la versión que Firpo está confiado. Ok, lo voy a contextualizar un poquito más. 1923. Más para acá, Maradona y Argentina jugando contra Inglaterra en el contexto de las Malvinas. En el contexto de las Malvinas, sí, correcto, ni más ni menos algo similar, en un tiempo histórico distinto. Entonces, estamos hablando de que es el surgimiento del APRA, es el surgimiento de las fuerzas políticas marxistas-leninistas, el movimiento obrero que devienen en los partidos comunistas, el movimiento sindical en las minas, en los enclaves
madereros, mineros, bananeros, etcétera, petroleros, sobre todo en México, donde prácticamente se siente la mano del dominio del capital monopolista por una perspectiva económica. La ofensiva ideológica que realiza el cultural, el imperialismo, a partir de que eso se acepte como tal. Y vemos con un escrito de Moncada, desde antes de ser presidente, donde dice que hay que aceptar esa mano de Estados Unidos. Estados Unidos tiene necesidades y Nicaragua haría bien en prácticamente colocarse bajo cobijado bajo las alas poderosas de Estados Unidos. El canal es una necesidad para ellos. Así decía Moncada, mucho antes de ser presidente, ya cuando peleaba contra Zelaya. Porque casualmente la figura de Moncada era conocido como un lacra dentro del liberalismo celayista. Había traicionado a Zelaya. Era un tránsfuga prácticamente, y que de pronto aparece dirigiendo la guerra constitucionalista. Entonces, la figura de Sandino emerge del anonimato. Y en eso tiene razón mi colega, que en paz descanse, fallecido, Alejandro Bolaños Geyer, que escribe desde su perspectiva como clase y también como partidario de Estados Unidos. Es decir, no concibe pues de que a dónde estaba Sandino. Sandino no andaba en círculos políticos. Sandino es hijo natural de don Gregorio Sandino, un hombre pudiente de Niquinomo, que anda buscando la vida por distintos lares, primero de Nicaragua y luego de Centroamérica y México, llega hasta Veracruz. Y qué casualidad que él trabaja en compañías norteamericanas, donde son fuertes los movimientos sindicales, anarcosindicalistas, socialistas, y se respira un fuerte nacionalismo mexicano. Recordemos, él llega a México en 1922-23. ¿Cuánto hace que murió? Pancho Villa muere en ese año. Zapata en 1917. La revolución está viva todavía. Hay jóvenes, hay gente, sí. Él, no es extraño que él haya hablado con soldados que pelearon con Carranza, que pelearon con Madero, que pelearon con Villa, que pelearon con... Es decir, está vivo ese nacionalismo, porque en México persiste aún ese fuerte resentimiento que hay por haber sido despojado, y como dice Andino, la primera víctima de las garras del imperialismo yanqui, le quitó la mitad del territorio, 1846, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? De que Sandino respira ese sentimiento, pero él ya lo lleva desde Nicaragua. No necesita ir a una universidad. Era un autodidacta. Se hablan, bueno, era un hombre común, digamos, un hombre común y corriente, que tenía novia, que estaba recogiendo dinero. Me recuerda pues esas personas, por ejemplo, yo soy de la ciudad de Rivas, experiencia personal que yo observé. La generación de mi papá se iban varios años, hasta 10 años se iban a Costa Rica a recoger dinero y regresaban a casarse. Se iban de 18 años, una cosa así, ¿no? Y regresaban 10 años, 8 años después a casarse, a comprar una propiedad, a montar, digamos, esa es la idea que tiene ese nicaragüense que migra de cualquier parte, en este caso Sandino, que migra para allá. Y recoge, según las versiones que yo platicaba con José Santos Rivera, y él hablaba de unos $5,000 de capital, que él bien pudo venir a comprar una propiedad y establecerse, pero él lo invierte en la revolución constitucionalista. Es decir, que lo rebasa la idea de ver una Nicaragua diferente, que es un proyecto meramente pues individual. Visita a su familia en Niquinomo cuando viene en mayo del 26, entra a Niquinomo, calladito, saluda y va a San Albino. ¿Él viene a Nicaragua y coincide su venida con la guerra constitucionalista o viene por la guerra constitucionalista? Por la guerra constitucionalista. Él renuncia cuando... hay una cuestión que es muy importante, era un hombre muy disciplinado, abstemio. A los lugares donde llegaba a trabajar inmediatamente gozaba de la estima por su eficiencia y ahí ocupaba cargos de jefe. El jefe de que vende gasolina en la Huasteca Petróleo, el jefe de las cuadrillas de limpieza en la Ceiba, en otra compañía norteamericana, trabaja en la United Fruit,
recordemos que Yael tiene bastantes mecánicos de esas alturas. Es decir, si está distribuyendo gasolina es porque conoce de mecánica. Si es jefe de cuadrillas de limpieza, porque también los patronos lo ven como algo responsable. Algo de eso me decían a mí la tradición oral de Rivas, que decían que es raro ese hombre, muchacho, no sale a vagar, se queda leyendo. Parece que desde joven era aficionado a la lectura. Entonces, y una capacidad de observación. O sea que no es el hecho de que si hubiera sido todo lo contrario, no hubiera sido astemio, no hubiera tenido capacidad de observación, pero quizás él lo permitió percibir ciertas cosas. ¿De dónde saca la bandera roja y negra? Que en el caso de América Latina, a diferencia de algunos, en Ucrania significa es una bandera de los nazis, ¿verdad? Pero en algunos países como España, Italia, es la bandera del anarcosindicalismo, el socialismo libertario. Retomada por los partisanos durante la Segunda Guerra, por los guerrilleros de la Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial. Y que llega a los Estados Unidos, y que llega a México, que llega a la Argentina. Pero Sandino es previo de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la lucha sandinista es previa a la Yo estoy hablando en el movimiento anarquista se desarrolla principalmente mediados del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, inicio del siglo XX. Y amplia, digamos, el uso pues de esta bandera, libertad o muerte. En este caso, Sandino viene empapado de esas ideas, ideas nacionalistas, socialistas, pero también vinculado con toda la corriente que hay en esa época: espiritualismo, teosofía, masonería. Muchos de los que se iniciaron en las ideas socialistas fueron masones, y algunos siguieron siendo masones, y algunos fueron teósofos. Pero esa introspección dentro, llamémosle así, espiritual que tenía estos individuos, lo llega a reflexionar sobre ese momento, sobre esa situación, ver las intervenciones militares como injustas, ver la explotación de los trabajadores como injustas. Ok, pero ¿por qué impacta? ¿Qué es lo que tiene distinto que impacta? Porque es decir, ya ha habido otras experiencias, de Estados Unidos ha ocupado otros países, ha habido resistencia en estos otros países, pero la resistencia de Sandino es la que tiene más impacto, digamos. ¿Por qué tiene ese impacto y resonó tanto en aquel momento esa resistencia de Sandino? Vamos a hacer la pausa, hablamos sobre esto al regresar en Sumando Vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. A la hora que estamos haciendo este programa, 1 de la tarde, este 18 de mayo, en República Dominicana, son las 3 de la tarde, y en el puerto de San Pedro de Macorís se está inaugurando la plaza, o más bien en la plaza Gregorio Urbano Gilbert del puerto de San Pedro de Macorís, se está poniendo el nombre de este héroe dominicano a esa estación portuaria, a esa importante estación portuaria. Ahí en 1916, este Gregorio Urbano Gilbert, que era un chavalito, un muchachito de 16 años, 15, 16 años, se enfrenta a los mandos de la invasión militar norteamericana, que justamente desembarca en San Pedro de Macorís, en la República Dominicana, y mata al jefe del desembarco y hiere a otros oficiales norteamericanos. Esto lo hace irse a la guerrilla, conocida como la guerrilla de los gavilleros. Los gavilleros era la forma de decir los bandoleros, así como en el año 27 al 33 se trata a las fuerzas sandinistas, de esa misma manera se nombra gavillero a los guerrilleros que plantan la cara a la invasión norteamericana en República Dominicana. Y ahí está Gregorio Urbano Gilbert, que más tarde se viene, en el 28, se viene
a Nicaragua a pelear con Sandino. Y llega a estar en su Estado Mayor. Sí, un año, no es su secretario. Sí, fue secretario de Sandino. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Esa resistencia a la intervención norteamericana, por ejemplo, de la República Dominicana, y de esas hay otras varias en el continente. Está Haití mismo, que unos años antes también le ha plantado cara casi se da paralelo que el movimiento es decir, hay varias experiencias de resistencia, pero es la de Sandino la que pega, digamos, pues, la que pega y se populariza y recibe las simpatías y la solidaridad mundial. ¿Por qué esa? Aquí iría un poquito más atrás. Recordemos la gesta de Celedón que se da 2 años antes de la de Haití. 2 años. Sí. Que si Celedón hubiera hecho caso, lo que le dijo a algunos oficiales, que dejaran la resistencia convencional y fueran a la guerra de guerrillas, él dijo, bueno, el general el militar que acepta su derrota está derrotado, y él le dijo, hay que romper el sitio de Masaya y pegar con Horacio Portocarrero, que era uno de los generales, porque también había un alzamiento en Rivas, y es lo que le ocasiona la muerte a Celedón, ¿verdad? Si esa lucha se hubiera prolongado, es decir, hubiera tenido alguna similitud con la de Dominicana, con la de Haití y con la de Sandino, pero vemos de que las adversidades operaron pues en contra, pues. Muere Celedón y queda un fuerte resentimiento contra la ocupación norteamericana. Hay que vivir en el pellejo de esa gente. Tuve la oportunidad en lo personal de hablar con algunos ancianos que admiraban el periodo de Zelaya y odiaban a los norteamericanos porque ellos decían que ellos los que habían votado a Zelaya, que había sido el mejor sistema de gobierno que había tenido Nicaragua entonces. Hablando de en este caso mi experiencia de escucharlos en los años 60, estaba chamaco. Y en este caso, volviendo al porqué de la lucha de Sandino, la lucha de Sandino tiene una ventaja con relación a los de gavilleros y los cacos, ¿verdad? Los gavilleros no lograron que sus figuras se convirtieran en algo visible, ni lograran articular un discurso como el de Sandino, sino que era asunto del hecho. En lo personal, como, latinoamericanista, estudioso de la historia latinoamericana, que fue una parte de mi formación, no me pude encontrar un solo comunicado del general evangelista de Dominicana, de los gavilleros. Voy por ese lado primero. De igual manera de Carlomagno Peralta, pues en español, ¿verdad? Que es jefe de los cacos o cacú. Que esa palabra caco significa igualito, gavillero, bandolero. Es la forma despectiva, la forma para minimizarlos, para desacreditar la lucha de estos movimientos. Es el fenómeno que hay que tal vez, existe un poquito hablar de cómo se construye el antihéroe y cómo se construye el héroe, y el héroe ficticio que domina prácticamente en el medio del consumo a la población norteamericana y sus dependencias en América Latina, ¿verdad? Que va desde que es racista, que es excluyente, que es creación de un héroe, del héroe civilizador, pues Tarzán, por ejemplo, de Rice Burroy en el África, un continente negro, un héroe blanco, ¿verdad? Sí. Y además los malvados son los negros, ¿verdad? Entonces, en este caso los malvados son los mestizos que viven al sur del Río Bravo. Y Sandino es todavía una connotación más incómoda, aunque al indio Celedón le decían indio Celedón a un mestizo que no era propiamente aindiado como Sandino, pero indio Celedón, porque el del norte, ¿verdad? Un mestizo del norte, casado con una muchacha de la clase pudiente del Pacífico. Pero en el caso de Sandino es un indio con las características propias del indígena amerindio del continente. Y él mismo lo dice, por mis venas circula más que ninguna otra, que cualquiera otra, la sangre india americana, ¿verdad? Eso era como más incómodo. Pero bueno, veamos por qué adquiere connotación. El manifiesto del 1 de julio de 1927, que hay un lapso que corre entre mayo,
que él logra engañar a Moncada, a la soldadesca a los oficiales norteamericanos que están ocupando, los engaña y realiza el ataque de Ocotal, ¿verdad? Y posteriormente Las Flores, y el comunicado del 1 de julio de San Albino, que comienza así de esa manera, como decíamos, dirigido a los indohispanos, dirigido a los centroamericanos. Y la publicación de ese comunicado, que lo lleva a cabo Froilán Turcio en la revista Ariel, es lo que le abre una gran ventana. Es decir, a ver, el contenido ideológico, digamos, de la lucha sandinista o de la resistencia nicaragüense en ese momento, porque no podemos hablar todavía del sandinismo en ese momento, es decir, son los que andan con Sandino tienen contenido ideológico, digamos, que los otros no tienen. Los otros tienen un sentimiento antiintervencionista, nacionalista, pero no tienen contenido ideológico. No elaboran un contenido ideológico que sí logra construir los sandinos. Ese es uno de los aspectos diferentes totalmente. Y es una lucha aislada. El conocimiento que tengo yo en la revisión que recuerdo haber hecho ahí principalmente en la revista Bohemia de la librería de la biblioteca José Martí de La Habana, es prácticamente contra ellos. O sea, los acusan de asesinatos, de violaciones. Bueno, la palabra, por supuesto que el racismo, bueno, ser negro ya era un problema, ¿verdad? Y en una sociedad que es eminentemente racista. Además, brujos, comen carne humana, eso era lo que se decía de ellos. Y ellos no tuvieron incapacidad de contraponer ese discurso con un argumento ideológico así elaborado. Ahí volvemos nuevamente a aquello que hablábamos en otra intervención. La ideología popular la dominaban. Estaban claros de lo injusto de la intervención, pero no fueron capaces de construir un discurso ideológico. Y en el caso de Dominicana, articularse en un ejército defensor de la soberanía nacional que sí pudo, Sandino. Es como que en este caso que Pancho Sequeira, en lugar de Sandino, hubiera encabezado la lucha, que de paso es el que comienza el ataque contra los norteamericanos, lo comienza Pancho Sequeira, pero no tiene un lenguaje articulado. Ni más ni menos, sí me imagino los cacos y los cabilleros. En este caso fue muy importante el papel que juega Froilán Turcio, porque inmediatamente se divulga en todo el continente, se prende la llama. Ahí está un hombre que está levantando el pendón de la libertad y aquí está su planteamiento. Fuera yanquis de Nicaragua. Y caracteriza el imperialismo como tal. Por eso es que es muy importante su estadía en las mismas, en México, en Honduras, en Guatemala y en México sobre todo, en las compañías norteamericanas. Es decir, esa visión autodidacta que él ha venido acumulando durante varios años, la vuelca allí. No necesita pasar por una universidad. Yo recuerdo haber leído en el Calvario de las Segovias que Somoza trata de ridiculizar la primera vez que él viene a Managua, que esperan ver a un hombre así como lo decía su nombre, Augusto César, alto, y la decepción de quienes se aparecieron ahí, lo que está manejando el periódico Pro-Yanqui, ¿verdad? De la derecha, que la repite Sandino. Un indiado chaparrito. Correcto, chaparro, un hombre común. Y él todo lo contrario, dice, por mis venas circula más que cualquier otra la sangre india americana. Es una connotación que tiene en ese momento enorme. Tal vez ni él mismo precisa lo que significa eso. Porque para Estados Unidos era humillante que ese hombre bajito, pequeño, sea quien les propine la primera gran derrota. Lo otro es que vamos a lo social, la zona donde él opera. Uno, hay un fuerte descontento por el intervencionismo, es zona de liberales que tenían como referente a Zelaya, y la represión que ejerce los marinos contra la población campesina, que llega a la conclusión, me van a matar de todas maneras, mejor me voy con Sandino. Por ejemplo, después del ataque de Ocotal, los campesinos que lo acompañan son reprimidos fuertemente. Y entonces lo que hacen es que el chipote, si él comenzó, digamos, primero fueron 30 con él, pero recuerdo que él en esa clase, él habla
Cuando él ataca Cocotá, él tiene 200 hombres, pero se le suman 800 campesinos que van armados y llevan permiso de saquear las casas de los conservadores. Pero después de eso viene una vasta represión en el departamento de Segovia, en Jinotega y todo eso. Entonces eso hace que aumente su fuerza y el descontento contra los marines. Pero inmediatamente que viene el año de 1929 vienen los efectos de la crisis, en donde gran cantidad de campesinos pierden sus tierras. Pierden sus tierras por resultado de los mismos efectos de la crisis. Recordemos que la crisis económica, el crash de 1929, afecta a grandes, pero sobre todo a los pequeños, sobre todo a las grandes mayorías. Entonces, esos efectos los sienten. Entonces, ese movimiento social, hay descontento de años atrás por el despojo que ha hecho los terratenientes, el Estado terrateniente, en alianza con el Estado terrateniente, ¿verdad?, invadiendo las tierras comunales. Esos indígenas desplazados tienen un fuerte resentimiento. Y entonces, esta gente es la base social de Sandino. Okay, pero todo esto tiene que ver más con los sentimientos internos. Ya dijimos que en la parte hacia el exterior lo que juega un papel fundamental es el contenido ideológico de la lucha de Sandino. A lo interno hay una cantidad de sentimientos, hay una cantidad de resentimientos que están acumulados y que son capitalizados por Sandino, sus tropas, para hacer adeptos y mantener la resistencia. Está registrado, sí, Néstor, está registrado en documentos que Pedro Altamirano era un propietario mediano y se quedó sin un peso como resultado, no de una represión política, sino de una represión social. Perdió la tierra. Además lo que hace con su familia, con su esposa, con sus hijas, las tropas norteamericanas, es una salvajada. Y de él lo que se dice era que era sanguinario, que era no sé qué, y al final él estaba haciendo lo que le hicieron a su familia, sí, a su esposa y a sus hijas. Antes de matarla la violó la tropa y después las desmembraron, es decir, en una hazaña terrible. Entonces Pedrón termina haciendo prácticamente lo mismo. Vamos a hacer pausa. Seguimos hablando de Sandino, 127 años después de su nacimiento, el 18 de mayo de 1895. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuertes acerca de Sandino, que este 18 de mayo cumple 127 años su nacimiento. Sandino, que muere joven, 1934, tiene apenas 39 años cuando es asesinado. Relativamente joven, una persona bastante joven. No he cumplido los 39, le faltaban unos meses. Le faltaban un par de meses para cumplir los 39. Pero bueno, pues ya andaba, como dice la gente, ya andaba en los 39. El pensamiento de Sandino, y lo decíamos y lo voy a mencionar aquí rápidamente antes de entrar al programa. Sandino suena en Nicaragua con fuerza en la segunda mitad de los 20, la primera mitad de los 30. A partir del año 36, cuando Somoza llega al poder, es decir, en el 34 empieza un silenciamiento de Sandino y el sandinismo. En el 36 eso cobra fuerza con la llegada de Somoza al poder, de manera que casi, y voy a recalcar la palabra, casi acallan las voces que hablaban de Sandino. Y de Sandino se empieza a hablar en susurro, se habla al oído, las personas en grupos pequeños hablaban de Sandino, porque los que lo consideraban bandolero ni siquiera lo mencionaban, no hacía falta mencionarlo. Y así se mantiene Sandino, y algunos pocos comienzan a enlazarse con los 3, 4 sobrevivientes de la masacre, porque es una masacre. Después, a
después del 21 de febrero, a partir del 21 de febrero comienza una masacre en las montañas, una persecución hasta aniquilar y desaparecer todo vestigio de los combatientes de Sandino. Algunos sobreviven, como por ejemplo Santos López, que está en Managua, que logra escapar, se enmontaña, se enguerrilla, logra salir del país, pero hay otros también que logran mantenerse enmontañados, clandestinos, y esos logran pegar más tarde con los grupos rebeldes, antisomocistas, principalmente de Nicaragua. Estamos hablando las experiencias de Patuca, la experiencia de Raití, de Bocay, hasta que pegan con Raudales, hasta que pegan con Carlos Fonseca y su grupo, de alguna manera, que se topan con Sandino y encuentran el fundamento de su lucha en el pensamiento de Sandino. A partir de ese momento comienza a subir el volumen en la voz sobre Sandino, de manera que decíamos que hacia mediados de los 60, principios de los 70, ya se habla nuevamente de Sandino, y ya no solamente en Nicaragua, sino empieza a regarse el rumor por todo el planeta sobre Sandino. De 1934 para acá tenemos casi 90 años. Casi 90 años. 80 y tantos años. 88 años, ¿no? 88, 87, 88 años. 88 años. ¿Qué tiene ese pensamiento de Sandino, o qué es vigente de ese pensamiento de Sandino 88 años más tarde de su asesinato? Tal vez habría que ver en este caso de cómo cala el pensamiento de Sandino en el exterior. Porque bueno, vamos allá a las dimensiones que llega hasta China, que llega hasta Bélgica en el Congreso Antiimperialista, en Europa, el Congreso Antiimperialista de Frankfurt, que llega a distintas, pero en el caso de esa divulgación del pensamiento desde las cartas y los comunicados que realiza América Latina, es lo que permite de que posteriores intelectuales como Gustavo Alemán Bolaños primero, y posteriormente ya con mayores dimensiones Gregorio César, logre recogerlo. Que a esto pegaría con aquella explicación que teníamos, porque sí, el movimiento de Sandino no solo logra extenderse en el interior de Nicaragua como fuerza guerrillera, de desarrollarse en un departamento, en dos departamentos, que son Jinotega y Nueva Segovia, se extiende a la mitad del país, uno, ¿verdad? Pero ideológicamente también se extiende. Es el periodo de Gabriela Mistral, de Mariátegui, de Carmen Lira en Costa Rica, de intelectuales antiimperialistas, uno de ellos marxistas, otros solamente antiimperialistas como Raúl Ayala Torre en ese momento, ¿verdad? Y que ayudan a que eso se divulgue. Y a pesar de que la ofensiva no solamente estaba dirigida a eliminar físicamente a Sandino, pero también ideológicamente, muchas de sus cartas fueron quemadas, muchos de sus documentos fueron quemados, muchos de sus comunicados. Hubo un famoso compadre de él, de Niquinomo, que lo traicionó en ese aspecto, pues por resultado de la presión que ejercía Somoza sobre ellos, la GN, y gran parte de los que estaban guardados en sacos, un granadero, pasaron a mano de Sandino, que le sirvió posteriormente para escribir Carvalho y la Segovia. Y luego continúa la ofensiva ideológica, bandolero, el pacificador de la Segovia. Yo recuerdo hoy como ayer, uno de los grandes logros de Anastasio Somoza García, apaciguó de la Segovia asiento del bandolerismo. Así salía en una lectura de historia de primaria. Sí. Y luego, eso es la repetición constante pues que había en el medio. No obstante, comienza ese Sandino, sobre todo en el 44, los Vivas a Sandino, que lanza el movimiento estudiantil, que de paso está dirigido principalmente por la oposición conservadora, pero está una generación de estudiantes que grita viva Sandino, ¿verdad? Y posteriormente
en 1959, o los años 50, 58, sobre todo con Raudales, surge de nuevo el nombre de Sandino. Ahora, había tanta campaña, tanta contrapropaganda, que todavía en las Segovias, nuevas generaciones de campesinos, por ahí ven unos bandoleros, por ahí andan unos bandoleros, a los sobrevivientes de Sandino que andaban huyendo. Yo recuerdo que escribí una parte donde la persecución al EDSN, después de febrero de 1934, que lo publiqué en mi libro, Bordes Ocultos, ¿verdad? Y también lo publiqué en Nuevo Diario. Todo pasa de que había miedo, había temor, pero tal vez el mérito que tienen personas, primero hay que ver el mérito de Gustavo Alemán Bolaño, que logra sacar su publicación, pero sobre todo de Gregorio Seltzer, en un momento álgido de la lucha del movimiento popular, triunfa la Revolución Cubana. Hay una generación de jóvenes que provienen del Partido Socialista, que los encabezan Noel Guerrero Santiago, Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges Martínez, Silvio Mayorga, ¿cómo se llama? Romerito, Rodolfo Romero, que falleció hace poco, y otros, ¿verdad?, que fundan primero el Frente de Liberación Nacional y luego el Frente, y de ahí cambia el nombre por Sandinista. Entonces Sandino como que revive. Sí. En los años 60 empieza a tener una especie de ascenso, y sobre todo en los años 70. Y en los años 70, uno de los principales propagandistas de Sandino es Somoza, Anastasio Somoza de Baile, que se atribuye la autoría del libro Sandino o el verdadero Calvario de la Segovia. No, el papá, él publica el libro del papá. Ah, bueno, pues, pero lo reedita. Pero ese libro, yo me he topado con mucha gente que me dice que su primer encuentro con Sandino está en ese libro. Es decir, ese libro que quiere satanizar a Sandino y su lucha, termina reivindicando la lucha sandinista, porque es decir, por ejemplo, hay una parte del libro que dice que quiere ponerlo o satanizar la parte espiritual de Sandino, ¿no? Hombre, y uno lee las cartas que están publicadas y dice, pero bueno, este tipo entendía aquí de ciertas cosas y demás. Es decir, quitando los adjetivos de Somoza y leyendo la carta, no se encuentra con un Sandino. Aquí se demuestra que el sujeto tenía ideología comunista, entonces publicaban intactas las cartas de Sandino. Así es. Vamos a hacer pausa, vamos a hacer una última pausa. Muy interesante eso. Sí. Regresamos en breve. Estamos conversando sobre Sandino 127 años después. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Antiimperialismo, nacionalismo, soberanía, autodeterminación. Esos son, digamos, como los pilares básicos del pensamiento de Sandino. Hizo falta algo, ¿sí? La visión implícita de la sociedad de hombres libres es el socialismo, desde la perspectiva de Sandino. Sí, lo que pasa es que no me quería meter a esto, pese a que está implícito en su pensamiento, porque en alguna entrevista con Sandino le preguntan, y él responde que él no es comunista, que él es nicaragüense y está peleando contra los Estados Unidos. Es decir, no llega a definirse, aunque muy seguramente él tiene toda esta influencia de los sindicatos, de los movimientos obreros, especialmente mexicanos, que ya están influenciados. Hay una fuerte influencia que no podemos obviar, Manuel, que es la de la Escuela Magnética Universal, donde hablan de la construcción de un mundo libre a partir de derrotar los espíritus negros. Los espíritus negros es el imperialismo, y surgen los espíritus blancos. Esa es la visión del socialismo, por eso se llama comunista racionalista, que como que quiere establecer una diferencia con el clásico socialismo de ese momento. Con el marxista. Con el marxista, pues, pero piensa en algo de eso, en una situación, hay un poco de declaraciones que lo hacen coincidir con algunos de esos elementos. Le decíamos la sociedad de hombres libres, ¿verdad? Me perdonan aquellos que no digo la otra parte, ¿verdad?
Y el otro es cuando dice solo los obreros y campesinos llegarán hasta el fin. Pero bien, si volvemos al caso de todo ese pensamiento que es tomado, que él logra articular en su lucha y es retomado por una nueva generación, que es lo que hace revivir o renacer el pensamiento de Sandino. Quienes lo reviven son fuertemente influenciados por la visión socialista. Las ideas libertarias del socialismo marxista, tenemos claro, provienen de un partido marxista, porque está ese famoso salto, ese salto yo lo miro como que hegeliano, pues, que pega el brinco de repente del 34 al 61, 63, no, hay todo un proceso que camina, realmente, y de ese proceso de lucha que ejecuta una segunda etapa el movimiento obrero y la nueva generación de revolucionarios después de Sandino, pues vuelvo nuevamente a las tres alternativas: Sandino, los partidos obreros, socialista y trabajador nicaragüense, y que da origen al Frente Sandinista, y que el uno camina paralelo al otro. Pero bien, esta gente renova y retoma elementos de el pensamiento de Sandino para calcarlos en lo que le llama Carlos Fonseca la herencia programática, pues, de ese pensamiento. Porque ahí va Martí, ahí va Bolívar, ahí va el pensamiento que decía latinoamericanista. Ahí va una definición del capital monopolista, de Estado, que la define claramente Sandino, pero también una propuesta para América Latina, una propuesta para Nicaragua, que me inclino más que la tierra sea del Estado, el sistema de cooperativas, que en este sentido Sandino no tiene capacidad en ese momento histórico de llevarlo a cabo por las adversidades que hay en ese momento, de los tres estados, que se provoca lo que decíamos su asesinato. Pero hay quienes articulan ese pensamiento para llevarlo más adelante, en una circunstancia pues diferente. O sea, yo diría que la figura de Sandino, como Bolívar en su tiempo, como Martí, salvando las distancias, ¿verdad? Salvando las distancias en el tiempo. Porque bueno, Bolívar habla de romper las cadenas opresoras del colonialismo español, ¿verdad? Sandino habla de romper las cadenas del imperialismo por parte de los oprimidos. Y como decía bien Priso, ¿cuáles son los oprimidos? Los obreros y los campesinos. Son los de abajo, son los indígenas. Es algo distinto a la etapa que vive Bolívar, pero tal vez similar a la etapa que ya vive Martí. Cuando Martí dice, casualmente, en mismo mayo del 95, bueno, quiero con la independencia de Cuba impedir que los Estados Unidos caigan como esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Okay. Es antiimperialista. Voy a decir tal vez una barbaridad para algunos. 2022, 88 años después del asesinato, 127 años después del nacimiento de Sandino. Hay quienes reniegan de Sandino, pero en este país, incluso esos que reniegan, reconocen y practican mucho del pensamiento de Sandino. Mi tesis: el pensamiento de Sandino vive en este país, y los nicaragüenses vivimos con el pensamiento de Sandino, aunque no nos reconozcamos sandinistas algunos nicaragüenses. Tal vez uno de los factores y muy particulares de Nicaragua es que las fuerzas que derrotaron al sandinismo en 1934 en lo adelante, pues continúan viviendo, continúan en Miami, continúan todavía, digamos, dentro de la misma Nicaragua. Y esto lo hice, recuerdo haber hecho un trabajo que se llama Sandino ante sus detractores, donde por ejemplo hay discursos contra Sandino y contra el sandinismo actual. Por eso es que, bueno, hace algunos años, cuando todavía estaba vivo el ingeniero Cuadra, y creo que estuvimos con este muchacho, el arquitecto, y tu papá, hablábamos de Sandino y hablábamos de que creo que un paso muy importante se hubiera dado era entregar la bandera de Sandino a la nación nicaragüense. Porque bueno, como Bolívar, respetado por los antichavistas y por los chavistas, Bolívar. Martí, respetado, y Carlos Manuel de Céspedes, Máximo Gómez, por los
cubano y por los cubanos, por lo que está en Miami. Es decir, es una figura que está por encima de eso. Sandino es eso. Aún cuando yo creo un eje abrupto que hicieron algunos, que incluso participación de disidentes de quemar la bandera de Sandino, eso le dolió a mucha gente y le restó fuerza ideológica en ese aspecto. Alentó a los de Miami, alentó a los ultraderechistas, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué hace el padre, los descendientes de un militar de la Guardia Nacional que peleó contra Sandino? Escuchando todos los días al abuelo, al papa, hablar mal de los bandoleros, eso se le queda impregnado. Claro. Y peor si se vio afectado en la guerra del 79. Pero pese a eso, simpatiza con las ideas del nacionalismo, de la soberanía, de la autodeterminación, del antiimperialismo, que digo yo, son los fundamentos, pilares. Es implícito, es una cuestión, la figura de Sandino queda implícita. Y voy a recordar a un personaje muy humilde, ¿verdad? Y que murió en el marco de la humildad en 1988, si no me equivoco, Germán Gaitán, que me decía que oficiales de la GN que organizaron contra Sandino tenían un rechazo a los norteamericanos y no perdían tiempo para agredirse o agredirlos cuando tenían oportunidad en el periodo de Franco. Había un rechazo a esos marinos. Bueno, en el trabajo que hice yo sobre las rebeliones GN, el aceleramiento de la salida de las tropas norteamericanas es porque las rebeliones dentro de la GN aumentaban. Había una tendencia que se expandiera más el pensamiento, no solo la lucha de Sandino en los 8 departamentos, mitad del territorio nacional, sino las ideas de Sandino. Querramos o no, quedó impregnado en la sociedad el pensamiento de Sandino, o sea, el nacionalismo. Así es. Hubo alguien que levantara ese pendón y diga, bueno, esta es Nicaragua. No, como diciendo desde la perspectiva de Moncada. Estados Unidos tenemos que colocarnos bajo esa bandera. Hay un pensamiento autóctono, implícito, en quienes estuvieron en contra de Sandino, en que estuvieron en contra del gobierno surgido del 79, implícitamente llevan ese sentimiento nacional. Algunos de ellos dicen, por ejemplo, bueno, si los sandinistas no representan realmente a Sandino, dicen. Van implícitamente, se sienten sandinistas. Yo recuerdo que hubo un presidente de la República que dijo, no, yo no soy del FSLN en los años 90. Sandinista sí soy. Que creo que fue el que promovió el establecimiento de una estatua en Niquinomo, ¿verdad? Que de paso no existía en Niquinomo. Paradójicamente. Bueno, yo creo que Sandino vive, realmente vive, ¿no? Aunque muchos quieran matarlo todavía, vive en el 2022. Quiero agradecerle, doctor, por esta platicada. Y sumando vigores con usted también, hombre. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos haya sido de provecho para usted.